Y ahora sí, sin más pérdida de tiempo, me voy a ir a contarles lo que le había prometido ayer, y lo vamos a hacer con todo. ¿Cuál es la propuesta de gobierno que concretamente tienen todos y cada uno de los candidatos? En oportunidad en que Patricia Bullrich lo presentó oficialmente a Melconian como su futuro ministro de Economía, si gana obviamente, también se conoció paralelamente una a una sus propuestas de gobierno. Ayer le adelantaba los temas, pero ahora lo vamos a desarrollar con un poquito más de tiempo. Y no pierdo más tiempo, me voy directamente. Estas son las propuestas, una por una, de Patricia Bullrich si llega al gobierno. Medidas económicas. Bimonetarización, le vi un salmoral. Bimonetarización. Habla de que haya dos monedas, el peso y el dólar. Los contratos y transacciones, yo voy a leer textual lo que es la propuesta. Los contratos y transacciones se podrán realizar en la moneda que elijamos. El objetivo es recuperar el valor del peso, pero en el interín dinamizar la economía admitiendo la circulación de otras monedas, particularmente el dólar, también puede ser el euro, el yuan, cualquiera. Eliminación de todas las partidas presupuestarias que se inscriben en lo que se define como despilfarro. Igualmente con los llamados gastos ocultos o gastos reservados, se promoverá la competitividad, mejores resultados con iguales o menores insumos, se buscará ir hacia un shock exportador, dólares producidos por nosotros en vez de seguir endeudándonos eternamente, agregar valor a nuestro trabajo que posibilitará ampliar nuestros ingresos personales, y el plan de estabilización que será la herramienta para ir limitando la inflación. Obviamente los anuncios lo hace la candidata presidencial, que es Bullrich, pero todo este programa ha sido elaborado por Melconian y su equipo. Obvio que la tiene que presentar ella porque ella es la candidata, pero esto no es una idea que se le ocurrió a Bullrich. Vamos a otro rubro. Planes sociales serán sustituidos por el seguro de desempleo. Se eliminará la intermediación de modo que la ayuda llegue directamente al asistido en el periodo de transición, que ese es uno de los grandes temas hoy en discusión. ¿Por qué? Porque están los intermediarios, los que le dan, el gobierno le da la plata a los intermediarios, ahí lo vemos, ¿no? A todo Billy Boy, bueno, todo el busquerío, y entonces ellos son los que se quedan con una parte importante de la asistencia, y son los que lo obligan a los necesitados a ir y todo lo demás. Bueno, la idea de Bullrich es eliminar la intermediación y que la ayuda le llegue de manera directa a los asistidos. Banco Central, el tema que en mi ley lo quiero borrar. Dice Bullrich, el Banco Central tiene que ser independiente. Volverá a su papel de custodio del valor de la moneda. No podrá dar préstamos al Tesoro Nacional, que es un tema importante porque como la Argentina no tiene financiamiento internacional, entonces ¿qué hace? Le pide guita al Banco Central, y es como pedirle guita al padre. ¿Se acuerda cuando éramos chicos y le pedíamos guita al papá y le decíamos, papá, préstame? Y el papá nos prestaba, pero sabía que eso nos volvía más. Bueno, es más o menos así. Pedirle guita al central es como pedirle un préstamo al padre, no se lo devuelve nunca. Bueno, ¿qué dice Bullrich? Se terminó. El central no podrá dar préstamo al Tesoro Nacional, y lo más importante, no habrá emisión monetaria. Se terminó la maquinita de fabricar billetes. El cepo, que es otro gran tema dentro de la economía, cepo cambiario y demás,
se levantará, dice la propuesta de Bullrich, lo antes posible porque encapsula o encorseta la economía de donde es imposible salir. Nadie entra. Y considera que debido a esto del cepo, y se hace muy difícil que aparezcan y que lleguen inversiones. Obras sociales, otro rubro muy sensible. Se controlará el manejo del dinero por parte de los sindicalistas, tendiendo a ir disociándolas de los sindicatos e integrándolas al sistema. Seguramente esta va a ser una de las principales guerras que va a tener que llevar adelante Bullrich si llega al gobierno. Porque ahí está el poder de los sindicalistas en el manejo de la plata de las obras sociales, que son fondos multimillonarios. Esa será la gran pelea. Ya nos imaginamos de nuevo enfrentada con Moyano. Educación pública. ¿Qué dice Bullrich? Más escuelas, más tecnología aplicada a la enseñanza, evaluación periódica, tanto del aprendizaje como de la enseñanza, autonomía en cada escuela con estímulos y premios por resultados. Las universidades públicas no podrán ser reductos ideológicos. En vez de más universidades, hay que jerarquizar las que existen. Solución para los estudiantes extranjeros no residentes mediante convenios de reciprocidad con sus países de origen. Muy importante para lo que es nuestra provincia, la Universidad Nacional de Salta, que es una universidad de frontera. Acá lo conocemos a esto, ¿no? La presencia importante de jóvenes estudiantes de otros países, particularmente de Bolivia, de Paraguay, de todos lados. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a firmar convenios de reciprocidad con los países de origen. La educación es un servicio público, esencial, y así será establecido por ley. Esto es lo que dice Patricia Bullrich. Servicio público esencial establecido por ley. Y este otro tema que es muy importante, se garantizarán 190 días de clase y 12 años de educación obligatoria para todos. 12 años de educación obligatoria para todos. Vale decir que el que no complete los 12 años va a ser un analfabeto. Obra pública, absoluta transparencia en las licitaciones y estricto control. Con el aporte privado se impulsarán grandes obras de infraestructura de carácter transformador. Salud pública, otro tema muy sensible. Optimizar la utilización de los recursos integrando el sistema. Ir hacia la prevención con chequeos anuales de la salud para todos los habitantes. Acuerdos con los países vecinos para solventar la atención de sus ciudadanos no residentes en Argentina. Otro tema muy sensible para nuestra provincia, porque dada la cercanía con la frontera, nosotros sabemos que se hacen los tours médicos. Que en Bolivia se suben a una combi y se vienen así como hace compra, bueno, también vienen para utilizar la salud pública nuestra, y copan los hospitales, se llevan los medicamentos. Una discusión súper, pero súper retardada, que hay que hacerla, es necesario hacerla. Por eso lo que dice Bullrich es, habrá que firmar acuerdos con países vecinos para solventar la atención de sus ciudadanos que no son residentes en Argentina. Que pague el país. Jubilaciones, así como el Congreso hace 22 años las abolió, se terminarán los privilegios en las jubilaciones. No habrá más jubilaciones de privilegio. Al ensancharse la actividad económica, se prevé que el sistema previsional se tonificará con más aportantes y con sus mejores ingresos.
Ello permitirá que se incrementen genuinamente los haberes. Se intentará que se desarrolle el seguro de retiro como complemento. En el tema de las jubilaciones también convengamos que la ANSES es una especie de caja sin fondo, porque el Estado, el gobierno, cada vez que no tiene guita, mete mano ahí al ANSES y le saca la plata que es de los jubilados y que se supone que es para optimizar, para darle cada vez mayor servicio a los jubilados. ¿Y por qué los jubilados se ven restringidos en un montón de beneficios? Para eso han laburado 40, 45 años. ¿Y por qué? Y porque los gobiernos utilizan los recursos del ANSES como si fuera también un pagadiós, sacan la guita de ahí y no la devuelven más. Mientras tanto los jubilados viven con las jubilaciones retrasadas, con un montón de cosas. Alguien tiene que terminar con esa inmoralidad absoluta que es sacarle la plata a un tipo que la ganó después de 30, 40, 45 años de laburo. Reforma laboral. Sin retroactividad se modernizarán las relaciones laborales de modo de alentar que las empresas tomen nuevos y más empleados. Es importante esto que aclara al comienzo, sin retroactividad, vale decir que la reforma laboral no se podrá aplicar mirando hacia atrás. Lo que ya pasó, pasó, se va a hacer de acá para adelante, pero hay que empezar a dar el primer paso. Si las conquistas sociales destruyen o obstaculizan la creación de trabajo, no sirven. Y hay que cambiar este régimen anacrónico que data desde el año 1974. Imagínense los años que tiene. Las leyes laborales para las pymes deben contemplarlas específicamente. No son lo mismo que las grandes empresas, por supuesto que no. Una lectura muy acertada de esto, porque ahora es como que caen todo en la misma bolsa. ¿Y qué tendrá que ver una pyme con una multinacional? Y el otro tema, la industria del juicio laboral será desterrada. Se terminó el chanchullo de que le hagamos juicio al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, como es bobo, el Estado, siempre así se dice, el Estado son bobos, le hagamos juicio que total le ganamos. Se terminó el juicio laboral, la industria del juicio laboral. Seguridad, un tema que se conoce y mucho Bullrich. Monitoreo en todas las ciudades en tiempo real. Otro tema polémico, pero que la sociedad hoy lo reclama. La sociedad lo reclama. Solamente los demagogos y los que protegen los delincuentes, que es una política que lleva adelante este gobierno kirchnerista, por eso le abrieron la puerta de las cárceles a todos los delincuentes con el pretexto de que no se contagien de COVID, y así nos va, porque matan gente como loco en las calles, cada vez más jóvenes. Se bajará la edad de la imputabilidad a 14 años. Se reformará el Código Penal de los procedimientos penales del servicio penitenciario y se terminará con la puerta giratoria. La puerta giratoria es que la policía lo agarra a un tipo robando o intentando matar a alguien o que mató a alguien, y los policías se arriesgan la vida, van, lo detienen al delincuente, pum, lo entregan a la justicia, lo llevan a la comisaría y aparece la puerta giratoria. Entonces viene un abogado, habla de los derechos humanos, y el tipo que acaba de cometer un delito entra por una puerta y se va por la otra. Y estamos hartos de eso. Y el otro tema de seguridad en el que pone el acento Bullrich dice: lucha integral contra las adicciones y el narcotráfico, que es un flagelo que lo vivimos en todo el país, pero muy particularmente nosotros hoy vemos lo que pasa en Rosario, en Santa Fe,
donde muchas veces lo dijimos, la Rosario de Santa Fe es hoy peor aún, porque es mucho peor, comparada con la Chicago de Al Capone. Reforma del Estado, reducción del tamaño del Estado, se limitarán los ministerios a 8. Hoy hay no sé cuántos ministerios, ministerio del rulero, ministerio de no sé qué. Reducción del tamaño del Estado, se limitarán los ministerios a 8 y se suprimirán las oficinas con funciones superpuestas o repetidas. Vivienda, uno de los grandes déficits de este país. Créditos hipotecarios a 20 años, en correlación con la estabilidad de la moneda, incentivos para la construcción de vivienda destinadas al mercado de las locaciones, es decir, de los alquileres. Impuestos, el otro gran tema. En el mundo miran a la Argentina y dicen, ¿cómo puede sobrevivir ese país? Está loco, es el país que más impuestos tiene. Se los bajará en la medida que se equilibren las cuentas fiscales, bajando realmente el gasto público. Claro, si bajas el gasto público, lo que recaudas te alcanza. Ahora, si vos, ¿no es cierto?, no bajás el gasto público y no va a haber plata que te alcance, entonces hay que vivir inventando impuestos. Las retenciones a las exportaciones deben caer a 0, dice Bullrich. No inmediato, pero ir progresivamente, ¿no es cierto?, eliminando las retenciones a las exportaciones. Corrupción, escuchen esto, es un delito gravísimo, equivalente a los de lesa humanidad. Totalmente de acuerdo, porque la corrupción mata. Lo dijimos 1.000.000 de veces, y ahí está el ejemplo. La corrupción mata, porque todo lo que se afanó Cristina, con Lázaro Báez, con Lópezito, con todo lo que se afanaron, y eso es un hospital que le falta, una ruta que falta construir, por eso se mueren en accidentes viales. La corrupción mata, está mostrado, comprobado, por eso será equivalente a un delito de lesa humanidad. Perfecto. Justicia, poder independiente. Será estricto el requisito de idoneidad para ingresar a la magistratura. El Consejo de la Magistratura será despolitizado. Era hora que se hable de eso, porque el Consejo de la Magistratura, el espíritu del Consejo de la Magistratura, es excelente, es bárbaro, pero ¿qué pasa? Se metió a la política, y es un tire y afloje. Entonces, para que funcione realmente, y hay que sacarle la política del medio. Defensa nacional, se fortalecerán las capacidades de las Fuerzas Armadas, entendiendo que no habrá recuperación del país si no se rehabilitan las fuerzas defensivas y su doble poder disuasivo de todas las agresiones hipotéticas y persuasivo de que Argentina y sus intereses estratégicos deben ser respetados. Era hora que alguien hable de nuevo de lo que son las Fuerzas Armadas, porque de este gobierno, del kirchnerismo, ellos basándose en lo que fue el gobierno de la dictadura, y bueno, consideran que estas Fuerzas Armadas son las mismas, y nada que ver. Por eso me parece bien el planteo que hace Bullrich. Política, el primer consenso es el social. No es una mesa de dirigentes la que le da sustento a un gobierno, sino la confianza de la sociedad. Si existe ese respaldo, la articulación de la política es más sencilla. No habrá acuerdo con los corruptos ni con las mafias. Y este es un tema que a mí me parece esencial. Se adoptará definitivamente la boleta única, papel para votar. Al fin, alguien lo plantea, la cosa es que lo lleve a la práctica. Al fin, boleta única, papel.
Y también rajemos con este tema del voto electrónico que despierta mil sospechas, nadie está tranquilo con el voto electrónico. El papelón que hizo la Capital Federal el otro día. El mejor sistema es la boleta única. Gobierno austero. Como el ejemplo vale más que 1000 palabras, el gobierno que preside a Patricia Bullrich será uno de los más austeros de nuestra historia. Relaciones internacionales sin ideología, se buscará comerciar con todos, estrechar vínculo con los países con los que compartimos ideales. El Atlántico Sur, como lo declaró la ONU, es zona de paz y cooperación. Debemos afirmar este objetivo. La verdad que a mí, cuando lo escucho a Milei, que se supone que es un tipo que está más allá de todo, adelante de todo y demás, cuando lo escucho a Milei que dice que él no quiere que si es presidente vamos a romper relaciones y un poco más le declaramos la guerra a los chinos, yo digo, pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Está loco? China es el país más poblado del mundo. ¿Y qué vamos a dejar de exportarle cosas a los chinos para que nos entre guita, para que nos entre en divisa? Por una cuestión de que a Milei se le ocurre que no hay que comerciar con ellos, porque dice que es comunista. ¿Comunista de dónde? China es uno de los países más capitalistas del mundo y este tipo dice que no. Una locura, una de las tantas locuras de Milei. Bueno, por eso dice Bullrich, vamos a comerciar con todos. Tenemos que afirmar ese objetivo. Libertad. La libertad en todas las áreas, incluidas la económica, es fundamental. Dice Bullrich. El gobierno de Bullrich hará de la libertad un pilar. Y la libertad tiene que ser concebida desde las cosas más primarias, digamos, que cada ciudadano, y también en las cosas que tienen que ver con cómo funciona el Estado, que el Estado no puede ponerle la pata arriba de todo, argumentando no sé qué cosa y privando el tema de la libertad. Tenemos que perderle el miedo a la libertad, dice Bullrich. Y por último, un tema que es central, y esto lo vivimos nosotros en nuestros hogares, nos enseñaron nuestros viejos, al menos a mí me lo enseñaron. Sin orden es imposible hacer nada. Y en ese sentido, Bullrich, ¿qué dice? Orden es completo y es el cimiento del progreso. Al caos, la respuesta es el orden. Orden es que haya esperanza, trabajo, seguridad, salud, aulas abiertas, libertad y posibilidad de prosperar. Es así. Hay quienes dicen, no, porque el orden es castrante. No, sin orden no llega a ningún lado. Esas son entonces, esta es la última orden, estas son las propuestas de gobierno que dio a conocer Patricia Bullrich antes de ayer cuando lo presentó a Melconian como si llega al gobierno su futuro ministro. Me parecen, y es una opinión absolutamente personal, que son racionales. Bullrich no se va a los extremos con esto, no es como Milei, ministerio de esto, fuera, Banco Central, fuera, y este otro, fuera, no. Apunta para mí, Bullrich, a lo que hay que cambiar, pero respetando lo que es nuestra historia, la esencia de la democracia, de las instituciones de la democracia. Me parece absolutamente racional y posible de llevar a un gobierno, sin caer en la demagogia, en la bravuconada y en el chanterío, que tenemos que tener cuidado con eso, con los discursos grandilocuentes, con esos que salen en la televisión y gritan y
No, ya estamos cansados de eso. Así que bueno, ahí está, les di a conocer cuáles son las propuestas útiles. Cuando aparezcan las otras, lo vamos a comentar, exactamente igual, para que ustedes tengan como aporte nuestro, desde nuestro 7PM, toda la información que requieran, para que ustedes después decidan qué es lo que hacen.